Legendary. Saga Caraval 2. Stephanie Garber. Tercera parte. Primera noche capital del Caraval. Capítulo 14. Por un momento, el mundo entero dejó de respirar. Todas las personas que estaban cerca de la pista de baile habían dejado de moverse. Sus rostros estaban arrebatados y congelados en exagerados estadios de asombro ante el espectáculo de Tela y Jax. Por un segundo, Tela solo pudo oír el confeti de cristal tintineando suavemente mientras caía al suelo. El príncipe de corazones, el destino que era conocido por sus besos letales, que la había visitado tanto en sueños como en pesadillas, que la había condenado a un amor no correspondido después de extraer su carta de la baraja del porvenir de su madre, no era solo una leyenda, era real y estaba justo delante de ella. Su piel pálida brillaba sobrenaturalmente, de tal modo que, si el salón de baile no se hubiera quedado paralizado, todos lo habrían visto como lo que era en realidad. No era totalmente humano, no lo era. Era una criatura mágica, algo diferente, algo malo. Un destino. Y ella lo había besado. No esperaba que te sorprendiera tanto. La moneda que te envié era una pista bastante evidente. Jax extendió la mano y suavizó con cuidado uno de sus rizos, con manos mucho más amables de lo que habían sido minutos antes. Tella quería enfadarse, quería gritar, abofetearle la boca enrojecida, pero parecía que él la había hechizado tanto como al resto de los presentes. ¿Qué le has hecho a todo el mundo? Exhaló. He detenido sus corazones. Es como un tiempo en pausa. No durará mucho, a diferencia de lo que he hecho con el tuyo. Apretó la mandíbula mientras su fría mirada viajaba hasta el pecho de Tella. La joven tomó aire superficialmente, porque al parecer era lo único que podía hacer. Mientras bailaban, su corazón había latido. Sus venas estaban calientes, su sangre corría con fuerza. Pero ahora podía sentir su corazón forcejeando, latiendo demasiado lento, como un débil eco de lo que debería ser. ¿Me voy a morir? Todavía no. A Tella se le aflojaron las rodillas. Jax sonrió con alegría. Esto está siendo tan divertido que casi odio tener que decirte que hay un modo de salvarte. ¿Cómo? Trayéndome la segunda cosa que quiero. ¿De qué se trata?, le preguntó Tella con los dientes apretados. Los largos dedos de Jax terminaron de suavizarle el cabello y volvió a mirarla a los ojos una vez más. Ella había creído que sus ojos eran de un azul plateado, pero ahora brillaban solo en plata, titilando con creciente placer mientras su terror se multiplicaba. Quiero a Legend, el hombre, no solo su identidad. Quiero que ganes el juego y me lo entregues. Antes de que Tella pudiera reaccionar, el instante se hizo añicos y la sala de baile se inundó de sonido una vez más. Habría jurado que nunca había sido testigo de tantos susurros intencionadamente altos, ocultos tras sonrisas artificiales, mientras los asistentes fingían no estar escandalizados por sus muestras de afecto con Jax, aunque había una persona que no parecía estar escondiendo cómo se sentía. Dante. Las ya destrozadas entrañas de Tella se retorcieron aún más. Dante tenía un codo apoyado casualmente en una gruesa barra de metal cerca de la entrada de la jaula, pero la rigidez de su mandíbula, su mirada entornada y la sardónica línea de sus labios le dijeron a Tella que estaba lejos de la serenidad. Parecía furioso. Su reacción no debería haberla enfadado, y su beso no debería haberlo enfadado a él, ya que era en parte responsable de aquel lío. A menos que solo estuviera actuando, lo que tenía más sentido. Fingir que se preocupaba por ella era probablemente parte de su papel en Caraval. La mirada de Jax siguió la de Tella y se afiló. Creo que todavía cree que eres suya. La piel pálida del heredero brilló aún más mientras se pasaba el pulgar por debajo de la barbilla, como si se le acabara de ocurrir una idea realmente terrible. Esto no tiene nada que ver con él. Dante es uno de los intérpretes de Legend, susurró Tella. Solo está actuando un papel. Ni siquiera le gustó. No es eso lo que parece desde aquí. Jax presionó sus labios fríos contra la frente de Tella, la burla de un beso, mientras decía: no doy segundas oportunidades, pero a ti voy a darte una. No te mentí cuando te dije que quiero que esta farsa sea convincente. Si alguien descubre que este compromiso es mentira, o la verdad sobre mí o sobre nuestro acuerdo, las consecuencias serán terribles. Por ejemplo,
Tu amigo tatuado de allí. Jax volvió a mirar a Dante. Has dicho que es uno de los intérpretes de Legend, así que no podré matarlo esta semana. Pero si descubre la verdad, terminaré con su vida cuando finalice el juego. ¡No!, objetó Tela, justo mientras Jax elevaba la voz para anunciar. Como parece que he robado momentáneamente la atención de todo el mundo, creo que es una buena ocasión para compartir una excelente noticia. Como si los invitados fueran marionetas o parte de un baile orquestado, todas sus cabezas emperifolladas se giraron en su dirección. Muchos de vosotros sabéis que mi antigua prometida, Alessandra, murió a finales del año pasado. Su muerte fue una gran pérdida para el Imperio, una de la que creí que jamás me recuperaría. Pero como podéis ver, he encontrado a otra persona, alguien que espero que adoraréis tanto como yo. Os presento a mi nueva prometida, Donatella. La habitación se llenó de aplausos y de nuevas y brillantes nubes de polvo de estrellas que los intérpretes lanzaban desde arriba a la gente reunida debajo. A ojos de Tella parecía ceniza. Nunca había sentido su sonrisa tan forzada como cuando tuvo que obligarse a curvar los labios para la multitud. «Te odio», susurró. «¿He sido injusto?», murmuró Jax. «Te di lo que me pediste, y ahora quiero lo que me debes». «¡Oh, mirad!», gritó alguien. «Las estrellas caídas son la primera pista». En el salón de baile reinó el caos. Algunas de las estrellas caídas eran pistas, pero parecía que otras no llevaban nada más que purpurina en su interior, que llenó la jaula de nubes inusualmente brillantes. Los juegos de Caraval habían comenzado de verdad. Mientras los que la rodeaban buscaban estrellas caídas, Tella pensó en todos los momentos en los que Scarlett y ella habían soñado con Caraval, con Legend. Ahora tendría que ganar el juego, o no volvería a soñar. Y dudaba de que su hermana lo hiciera. Tella le había prometido que tendría cuidado, pero ya le había fallado. Las comisuras de la venenosa boca de Jax se elevaron en una sonrisa. «Deberías tomar una de las pistas, cariño. No me llames». «Cuidado, querida». Rápido como una serpiente, presionó 2 dedos con firmeza contra los labios magullados de Tella. «No querrás destruir el bello engaño que acabamos de crear». «Ahora», dijo con dulzura, «dame un beso en los dedos para todos los que aún nos miran». En lugar de eso, Tella se los mordió. Sabían a escarcha y a deseos errados. Esperaba que él se apartara, que su rostro duro se llenara de color y sus palabras se volvieran desagradables y enfadadas. Pero Jax le dejó sus dedos fríos en la boca, presionándole los dientes y la lengua. El estómago de Tella se llenó de plomo mientras algo maléfico brillaba en los ojos sobrenaturales del heredero. «Te lo pasaré por alto por ahora, pero esta es mi última indulgencia». Le frotó el punto donde le había mordido el labio con los dedos antes de apartarlos de su boca. «Si no ganas Caraval y me entregas a Legend antes del día de Elantina, descubrirás cuán letales son realmente mis besos». Hasta aquella maldita noche, a Tella le había encantado la purpurina. De pequeña, había robado a menudo botecitos diminutos de las tiendas, imaginando que alguno de ellos podía contener polvo real de las estrellas, lleno de una magia capaz de concederle deseos o de convertir la tierra en diamantes. Pero ninguno de los botes había estado encantado y la brillantina del baile tampoco era polvo de estrellas de verdad, solo cristal pulverizado. Cuando las campanas marcaron las 3 de la madrugada y subió al carruaje aéreo con Jax, ni siquiera brillaba. Se pegaba como un parásito a sus brazos y a las partes de su vestido, donde antes había habido flores. Deberías haberme traído el nombre de Legend. Jax no había dicho una palabra desde que salieron de su condenado castillo. Se acomodó frente a ella, un noble perezoso de nuevo, y se desató el pañuelo de color bronce como si acabara de terminar con una serie de tareas tediosas. Asistir a una fiesta, bailar, maldecir a Tella con sus labios mortíferos. «Supongo que ahora me tienes miedo», dijo con lentitud. «Confundes el miedo con el asco. Eres un monstruo repugnante». Y ella había confiado en él. «Me has engañado. Habrías preferido que el beso te hubiera matado de inmediato». «Sí». El arco de la boca de Jax se curvó hacia abajo, aunque ni un rastro de tristeza rozó sus ojos. Probablemente no era capaz de ello, igual que se decía que era incapaz de amar. Su corazón había dejado de latir hacía mucho.
Solo una persona podría hacerlo latir de nuevo, su verdadero amor. Decían que sus besos eran letales para todos excepto para ella, su única debilidad. Oh, cómo deseaba Tella ser su debilidad. Le habría encantado destruirlo. A menudo intentaba imaginar qué pensaba la gente cuando la veía. Una mirada a sus rizos de color miel, a su sonrisa aniñada y a sus bonitos vestidos, junto con el hecho de que le gustaba divertirse, bastaba para que la gente la catalogara de niña tonta. Tella podía ser muchas cosas, pero estaba lejos de ser tonta o inútil, o el resto de etiquetas que la gente solía poner a las mujeres jóvenes. A ella le gustaba pensar que de ahí era de donde provenía gran parte de su fortaleza. Era descarada, era valiente, era astuta, e iba a salir de aquello victoriosa, al precio que fuera. Si me hubieras traído el nombre de Legend, dijo Jax, las cosas habrían sido diferentes. Si eso es cierto, ¿por qué ya no te conformas con su nombre? ¿Por qué conformarme solo con el nombre cuando puedes ganar el juego y entregarme a Legend? El tono de Jax era despectivo, tan despreocupado como su postura relajada. Pero Tella creía que había mucho más en su demanda. Quería insistir, pero dudaba de que le dijera qué quería de Legend exactamente. Se echó hacia atrás en su asiento, imitando la pose displicente de Jax. ¿Cómo sé que todo esto es real? ¿Cómo sé que no eres solo un intérprete en el juego de Legend? ¿Quieres una prueba de que soy un destino y de que mi beso te matará de verdad? La diversión iluminó los ojos de Jax. Parecía que era capaz de sentir emociones. Después de todo, porque la idea de demostrarle cuán letal podía ser parecía entusiasmarlo. Eso no me interesa, dijo Tella. En realidad, no creía que Jax fuera parte del juego de Legend. No había merecido la pena morir por aquel beso, aunque si Tella nunca hubiera muerto de verdad, quizá habría pensado otra cosa. Los besos debían ser temporales, momentos breves aunque de un placer exquisito, pero Tella habría besado a Jax durante toda una eternidad. No era solo el modo en el que sus labios se habían movido sobre los de ella, era el deseo que había tras ellos, el anhelo, que la había hecho sentir como si fuera la única persona sobre la tierra y hubiera pasado toda su existencia buscándola. En ese momento, había conseguido olvidar que su madre la había abandonado y que había sufrido repetidas veces a manos de su padre, porque Jax la había hecho sentir como si fuera a abrazarla para siempre. Había sido la mentira más convincente que le habían contado nunca. Después lo había visto brillar, y lo había sabido. Todavía no comprendía por qué nadie más parecía notarlo. Aunque parte del resplandor se había desvanecido, Jax todavía parecía una criatura sobrenatural, vilmente hermosa, capaz de matar solo con la presión de sus labios. Todavía le parecía surrealista creer que fuera un destino. Quería saber cuánto tiempo llevaba de nuevo en la Tierra y si el resto de los destinos también habían regresado. Pero no sabía cuántos minutos más le seguiría la corriente y aún necesitaba respuestas a otras preguntas. Quiero el nombre real de mi madre, dijo, y una prueba de que sabes dónde está y de que me llevarás hasta ella después de que todo esto haya terminado. Ese es el único modo en el que creeré que esto es real. Jax retorció uno de sus gemelos con forma de lágrima. O se suponía que representaba una gota de sangre. Creo que ya sabes que esto es real, pero te complaceré. El carruaje se inclinó mientras Jax buscaba en su bolsillo y sacaba una tarjeta rectangular. Incluso bajo la tenue luz del carruaje, los arabescos grabados en ella resultaban inconfundibles. Tenía un tono oscuro de belladona que era casi negro, con diminutas motas doradas que resplandecían a la luz y retorcidas espirales de un profundo violeta rojizo que todavía la hacían pensar en flores húmedas, en sangre de bruja y en magia. Se le erizó el vello de los brazos. Era una de las cartas de la baraja del porvenir de su madre. Tella había visto otras barajas en el transcurso de los años, pero todas eran inferiores a las brillantes y casi mágicas imágenes del mazo de cartas que su madre había poseído. La joven luchó contra el deseo de robársela y lanzarla fuera del carruaje antes de que pudiera predecir otra desgracia. Pero cuando Jax giró la carta, no reveló un destino. Le mostró una inquietante y realista ilustración de su madre, Paloma, con los oscuros mechones de su cabello cayendo en cascada sobre unos hombros que parecían más delgados de lo que Tella recordaba.
Paloma tenía las palmas extendidas, como si las presionara con fuerza contra una ventana, casi como si estuviera atrapada en el interior de la carta. «Aquí es donde tu madre ha estado durante los últimos 7 años», le dijo Jax. Tela apartó los ojos de la carta para ver si el destino estaba jugando con ella, pero el brillo divertido que había iluminado sus ojos momentos antes había desaparecido. Su rostro se había vuelto tan frío como la sangre que ahora congelaba las entrañas de la joven. «No te creo», le dijo. «¿Qué parte? ¿Que esta es tu madre o que está atrapada en el interior de la carta?» Jax dejó la carta sobre los puños cerrados de Tella. No sintió un hormigueo, como con el oráculo. Latía dolorosamente lento, como un corazón moribundo. La joven sabía que estaba agonizando porque era igual al lento latido de su corazón. No podía ser real. No debería ser real. Pero Tella se descubrió creyendo que lo era, mientras el débil latido de la carta seguía palpitando contra su puño. «¿Cómo es posible?» «Es más fácil de lo que crees», dijo Jax. «Y sé por experiencia que es una tortura». Un rayo de luz de luna entró en el carruaje para iluminar el rostro de Jax. Su expresión era impasible, pero por un momento pareció tan pálido que Tela habría jurado que podía ver el esqueleto bajo su piel. Definitivamente, se había equivocado al pensar que era incapaz de sentir. Puede que fuera incapaz de amar, y quizás el resto de sus emociones no fueran como las de un ser humano, pero el terror que acababa de irradiar era poderoso e ineludible. «Tú estuviste atrapado en una carta», exhaló Tela. Jax ladeó la cabeza, alejándola de la luz de la luna. Sus rasgos quedaron envueltos en la oscuridad, lo que hizo que fuera imposible leer su rostro. «¿A dónde crees que fuimos los destinos cuando desaparecimos hace tanto tiempo?» A Tella se le revolvió el estómago mientras el carruaje comenzaba su descenso. Había oído rumores de que los destinos habían sido expulsados por una bruja. Otros decían que se habían vuelto unos contra otros. Incluso había una leyenda que afirmaba que las estrellas los habían vuelto a transformar en humanos. Pero nunca había oído que estuvieran atrapados en el interior de unas cartas. «Pero esa es una historia para otro momento», dijo Jax. «De lo único que tienes que preocuparte es de ganar el juego, para traerme a Legend». La mirada de Jax bajó hasta la estrella arrugada que Tela tenía en la mano. La primera pista, que ni siquiera había mirado. «Ábrela». Como Tella no se movió, Jax se la quitó de la mano, la desplegó y leyó en voz alta. «Las otras pistas que necesitas están ocultas en la ciudad. Para encontrar la segunda, busca la belleza y serenidad. Esta zona de Valenda, en el pasado tan trágica, porta ahora una promesa de fe y energía mágica». Jax se detuvo. «Podría ser el distrito del templo. ¿Se supone que tengo que darte las gracias por tu perspicacia?», gruñó Tella. «Estoy intentando ahorrarte tiempo», replicó con tono tenso. «Puede que haya demorado el poder de mi beso, pero aún así experimentarás algunos de sus efectos. El juego termina al alba del día de Elantina, por lo que te quedan 5 noches para encontrar el resto de las pistas. Yo soy el único que puede liberar a tu madre. Si pierdes el juego y no consigues entregarme a Legend, ella seguirá atrapada en el interior de esa carta para siempre, y tú morirás». Se detuvo cuando el carruaje aterrizó bruscamente. Tella extendió la mano hacia la puerta. «Una cosa más». Jax asintió hacia la carta de su madre. «Manténla a salvo. Si algo le ocurre a la carta, ni siquiera yo podré salvarla. Cuando ganes el juego, asegúrate de llevar contigo la moneda del infortunio que te entregué y yo te encontraré antes de que llegue Legend. Hasta entonces, amor mío, intenta no morir». Jax le lanzó un beso mientras Tella salía a la penetrante noche.